Bueno, continuando con las entrevistas de las personalidades que hemos asistido hoy a este encuentro diocesano de pastoral vocacional, ¿para quién soy yo? Estamos ahora para Laicos en Acción en Play Radio con Monseñor Fernando Ramón, obispo auxiliar de Valencia. Don Fernando, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo. Y muchísimas gracias por darnos estos minutos que seguro que a la audiencia de Play Radio le encantará escuchar. Esperemos que sea así. Muy bien. Díganos el resultado que ha visto usted desde su posición de pastor de la Iglesia con la gente que hemos participado aquí, cómo ve el ambiente, cómo ve que hemos salido de este encuentro y cómo nota usted que se nos ha impregnado de lo que hemos escuchado. Bueno, pues yo la primera impresión que tengo así muy a flor de piel es un cierto entusiasmo, el gozo de compartir con tantas personas de nuestra Iglesia de Valencia, de todos los ámbitos de la pastoral familiar, de la pastoral juvenil, de la pastoral de los colegios, la pastoral educativa, gente religiosos, sacerdotes, laicos. Creo que hemos disfrutado de este encuentro, ¿no? Que es lo más importante para nosotros los cristianos. Encontrarnos es el sentido de nuestra propia fe. No somos creyentes aislados ni seguimos a Jesús en solitario, lo seguimos en comunidad, formando parte de un pueblo, ¿no? Y eso es lo primero que hoy hemos podido disfrutar y experimentar juntos. Y luego, pues creo que hemos recibido tantos mensajes de tantos tipos, ¿no? sobre lo que es la vocación y sobre el compromiso que todos como Iglesia hemos de asumir en la promoción de esa cultura vocacional que vaya impregnando todos los sectores de la Iglesia, que vaya haciendo que todos reconozcamos nuestra vocación bautismal, nuestra vocación a la santidad y desde esa vocación común los distintos carismas que nuestra Iglesia tiene y necesita para poder pues, desarrollarse y llevar a cabo su misión, que es evangelizar en el mundo. Para eso hacen falta sacerdotes, para eso hacen falta religiosos, para eso hacen falta familias, para eso hacen falta misioneros y discípulos de Jesús que quieran hacer presente el Evangelio en medio del mundo. Y hemos visto también, don Fernando, esta mañana y esta tarde, que el servicio de vocación, de pastoral vocacional, no solo va dirigido para los consagrados. El laico tiene mucho que ver. Es que en realidad la vocación es nuestra identidad cristiana. Todos somos cristianos porque hemos sido llamados por el Señor a seguirle y la vocación es propia de todos. Todos vivimos nuestra vocación. Hemos dado por supuesto tal vez durante mucho tiempo que la vocación matrimonial, la vocación a una familia cristiana, a ser esa iglesia doméstica, era una vocación que estaba suficientemente cuidada y que no necesitaba, digamos, una pastoral específica, pero hoy nos damos cuenta, creo que por desgracia, que no hay tantos jóvenes que sientan esa llamada al matrimonio, a formar una verdadera familia, a unirse para siempre, a entregar sus vidas en el servicio y en la educación de los hijos. Y por eso creo que hace falta que promocionemos todas las vocaciones que nacen de la fe, la vocación consagrada, la vocación sacerdotal, la vocación misionera y también, como no, la vocación matrimonial, la vocación a ser una familia cristiana. Y que la gente vea, el laico vea el ejemplo de vida que estamos dando, lo que estamos comprometidos en la Iglesia, en movimientos, asociaciones y en la propia diócesis. Sí, la vocación también tiene una dimensión muy importante. Por supuesto es llamada y por eso es regalo, es un don de Dios, ¿no? Que no podemos nosotros manipular o provocar, ¿no? Pero es verdad que ese don de Dios a veces también se produce por contagio, ¿no? Cuando vemos una persona que es feliz, que da sentido a su vida, que se entrega en el servicio a los demás, entonces pensamos, yo quiero ser así. Eso si lo veo en un matrimonio, si lo veo en un sacerdote, si lo veo en un religioso, una religiosa, eso también contagia, eso también es llamada. Dios se sirve de esos testimonios para seguir llamando a personas concretas. Ahora voy a hacer una pregunta, don Fernando, un poco personal, porque me atrevo por la confianza. Estamos en encuentro de vocaciones. Ese joven Fernando, ¿cómo siente? Porque ha sido hoy don Fernando Ramón, obispo auxiliar de Valencia, ha sido sacerdote en parroquia, ha sido vicario episcopal y ha sido rector del Seminario Mayor de Moncada.
pero aquel Fernando de casa, el casero, de niño, de joven, de adolescente, ¿cómo siente esa vocación al sacerdocio? Bueno, yo he de decir que afortunadamente vengo de una familia católica, he recibido la fe en mi casa, mis padres nos educaron a mí y a mis hermanos pues en la fe, en la vida parroquial, en la vida de oración, en una espiritualidad muy eucarística, muy mariana, y eso ha estado impregnando mi vida desde siempre. Y en esa misma entrega, digamos, en el servicio, en la pastoral de la parroquia, hubo un momento en que la parroquia se quedó sin sacerdote, ¿no? Y nos tocó prácticamente a los laicos, digamos, asumir las responsabilidades últimas, porque cada domingo o cada día venía un sacerdote a celebrar la misa, pero venía y se marchaba, ¿no? Y éramos nosotros los que teníamos que llevar el centro junior, la catequesis, la pastoral de enfermos, todo, ¿no? Y yo ahí me di cuenta de la importancia que hay un sacerdote y cómo sufre una parroquia que no tiene un sacerdote, ¿no? Yo creo que eso está también en el origen de mi vocación. Yo sentía que el Señor me llamaba, pero yo decía que no tenía suficiente generosidad para seguirle, que no estaba dispuesto a renunciar a lo que supone el sacerdocio, ¿no? Pero el Señor me fue dando esa generosidad hasta que un día pues dije que sí, porque yo cuando rezaba el Padre Nuestro y decía hágase tu voluntad, pensaba si la voluntad de Dios es que yo sea sacerdote y no lo soy, ya no podré rezar el Padre Nuestro porque seré un hipócrita, no seré sincero, ¿no? Conmigo mismo. Y al final pues todo eso me llevó a dar el paso, a fiarme del Señor, a entrar en el seminario y a entrar en este camino de entrega, que es un camino de felicidad máxima, ¿no? Yo desde que entré al seminario, pues ya en el seminario con mis compañeros, fui muy feliz en todo el tiempo de formación. Y luego los distintos ministerios que he desempeñado como sacerdote también me han hecho muy feliz. Los primeros años en 4 pueblos pequeñitos, en Benimarfull, Alquería de Aznar, Benillup y Almudaina, disfruté mucho y los que me conocen lo saben. Luego los años de estudio en Roma, volví, estuve en Gandía, en la playa de Gandía, en la parroquia San Nicolás. Luego en el seminario he sido feliz en todos los ministerios y en todos los servicios que la Iglesia me ha pedido. Y ahora me ha pedido de ser obispo auxiliar en este momento de la Iglesia y lo vivo como un paso adelante más en ese deseo de servir y estar a disposición de sacerdotes, parroquias, comunidades concretas para lo que pueda servir, para lo que pueda ser útil. Que ha sido feliz y es feliz, bueno, yo lo veo y lo sé, pero se ha demostrado públicamente porque el mayor aplauso que ha habido en el Paraninfo ha sido cuando han dicho don Fernando Ramón. Y es que yo digo que es el obispo más alegre. Bueno, la verdad es que soy una persona alegre, eso es cierto. Pero bueno, me han aplaudido sobre todo los seminaristas, porque como fui su rector, yo digo, cuando era rector no me aplaudíais tanto. Ellos dicen que sí que me querían cuando era rector y ahora también. Bueno, don Fernando, muchísimas gracias. Muchas gracias. Y le esperamos un día para hacer un programa completo de Laicos en Acción con el obispo don Fernando Ramón, un domingo por la mañana, ahí estaremos. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. A ver si quedamos un día y hacemos ese programa. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Tenemos ahora a nuestro querido arzobispo Monseñor don Enrique de Benavent. Don Enrique, bona vesprada. Bona vesprada. Moltíssimes gràcies per atendre a Laicos en Acció en Play Radio. I ara anem a fer l'Eucaristia final, que clausurarà vostè, però donem una impressió d'eixa ponència de don Luis Argüello esta matí i d'eixa alegria que ens ha donat també transmitim-nos el que tenim que fer JB Estasprà. Bueno, jo crec que ha sigut una ponència d'una gran profunditat. Ens ha recordat com la vida cristiana comença precisament en què Déu mos crida a la vida i que Déu mos crida a la fe i això és un acte d'amor i que això té que donar una orientació a tota la nostra vida i que per tant té que configurar la nostra vida no sols vivencialment sinó també culturalment. Possiblement un dels problemes que tenim en l'actualitat és que les persones estem tan centrades en nosaltres mateixos, en els nostres projectes, en els nostres interessos, que perdem aquesta capacitat relacional amb Déu i amb els germans. I si no n'hi ha una apertura a Déu i una apertura a les necessitats dels demés, no pot haver una cultura vocacional. Crec que una de les idees que he insistit és que la persona és una criatura relacional i que precisament en aquesta relació amb Déu i amb els altres és on la persona descobreix quina és la missió i la vocació que Déu l'ha cridada. I que sapiem trobar
en estos nuevos tiempos que ha comentat esta matí, quin tiempo tenim que agarrar, si el pro o el contra? Sí, jo penso que estem en una nova època, crec que ho ha insistit també, i que això significa que hem de buscar nous camins per a anunciar l'Evangeli, nous camins per a servir al Senyor, nous camins per a servir als altres. I nous camins, sobretot, per a donar un testimoni de la nostra fe que siga creïble davant del nostre món. I ara, don Enrique, la meva pregunta, i jo sé el que tinc que fer en la parròquia, en els moviments, en el foro, però en general perquè senca el que ens transmiteix i l'ànimo que ens dona el nostre arcebispo. Demà, què? Demà, doncs jo penso que el més important és que cadascú estiguem i vivim reconciliats amb la nostra vocació. Que si uns són pares de família o són un matrimoni cristià, viure reconciliats en aquesta vocació, no viure la seva vocació en desànim, en pessimisme. Que si algú és sacerdot, que visca la seva vocació pensant que allò que està fent, que encara que moltes voltes per a molts es sembla que és algo inútil, és algo que té molt de valor, encara que moltes vegades el món no ho valore. Que a les persones consagrades que donen un testimoni alegre de que la consagració no es fa persones tristes ni allunyades del món, sinó persones alegres que estimen a totes les persones. I vivint d'eixa manera la nostra vocació, estem també sembrant una cultura vocacional i estem transmitint que eixa vocació és algo per lo que val la pena viure. Una de les coses que més m'han impressionat ha sigut eixa panel de testimonis que hem escoltat. Veure com moltes vegades gestos que fem vivint la nostra vocació, que a lo millor no li donem gran importància, però que si ho vivim amb autenticitat, va i resulta que això té un efecte molt més gran del que a voltes imaginem. I això penso que és també molt important. L'exemple de vida del laico particularment també té molt que veure i es pot filtrar en el cor del que mos sent o mos veu. Exactament. Un pare de família cristià, ho hem escoltat este matí, que viu el seu matrimoni, la seva relació amb els fills, amb una senzillesa cristiana, amb un amor cristià, això fa un bé que escapa moltes vegades als nostres coneixements. Per això jo penso que tota llavor que se sembra és una llavor que si se sembra bé produeix fruits. Ni avui ni demà, però ahí estaran. Quan Déu vol. Perquè la llavor, ens diu el Senyor en l'Evangeli, creix sense que el sembrador sàpia com. I això ho hem de creure. Exactament. Don Enrique, moltíssimes gràcies per aquest temps que ens ha donat i sàpia que en Laicos en Acció en Play Radio estem il·lusionats i esperançats de tindre-lo un dia en un programa sencer a raonar una horeta amb vostè. Molt bé, ja quedarem. Muchísimas gracias, don Enrique. Molt bé. Tenemos ahora con nosotros a la delegada diocesana de laicos y a la flamante presidenta del Foro de Laicos. Doña Amparo Estellés, buenas tardes. Hola, yo soy la flamante. Doña Eva Crespo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues nada, quiero que me contestéis a la par, no las dos a la vez. Por la cámara en la radio no se ve, pero se están riendo, están bailando, están contentísimas del día que están pasando. Amparo y Eva, decirnos hasta ahora la conferencia que habéis escuchado esta mañana, la ponencia de don Luis Argüello, y esos talleres a lo que habéis asistido, que creo entendido que las dos habéis ido al mismo taller y que tú has dirigido, ¿no, Amparo? Cuéntanos cómo has visto, cómo os habéis notado vosotras y cómo has visto a los participantes que han asistido a vuestro taller. Bueno, pues el taller que he dirigido esta mañana y en el que ha participado también Eva era un taller que se titulaba Crear una espiritualidad vocacional en la vida diocesana. Ha sido una satisfacción muy grande escuchar cómo las palabras del presidente de la Conferencia Episcopal Española, don Luis Argüello, pues estaban
en total consonancia con lo que habíamos preparado para el taller, lo que nos hace pensar pues que estamos en el camino adecuado. Por lo tanto, ha sido muy satisfactorio los testimonios que se han presentado, muy elocuentes, y creo que las personas que han participado pues han disfrutado del taller, o al menos así lo han dicho. Y la pregunta que me suelo hacer yo incluso para mí, encuentro diocesano de vocaciones, ¿para quién soy? ¿Mañana qué? Pues mañana es poner en marcha los procesos que la Iglesia necesita. Y son procesos de discernimiento, son procesos en los que cada uno individualmente y comunitariamente podamos reflexionar sobre cuál es nuestra vocación dentro de la Iglesia, nuestra vocación con mayúsculas, vocación que nos da el bautismo, y vocaciones complementarias, que son todas aquellas que hacen referencia a nuestra opción de vida y a nuestra implicación dentro de la Iglesia para llevar adelante la única misión de todos, que es la evangelización. Muy bien, doña Amparo, muchas gracias. Le hemos quitado unos minutos de su tiempo. Sabemos que va a comenzar la ponencia en pocos minutos y vamos a recoger ahora las impresiones de Eva Crespo, que ha participado en tu taller también como ayudante, podríamos decir, o participante. ¿Cómo ha sido eso? Ayudante no, como parte fundamental del taller. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. A ti, Amparo. Eva, a ver, después de Amparo, ¿qué te queda concretar a ti, tanto de lo que has oído esta mañana al presidente de la Conferencia Episcopal, como en los talleres que has participado, en el taller que has participado? Pues de la conferencia de esta mañana me ha impresionado la capacidad de Monseñor Argüello de comunicar, de esa información tan grande, esa cabeza, como ha sido capaz de hilar una ponencia tan larga, tan interesante. Y después en el taller, pues como siempre, en este tipo de encuentros se pone de manifiesto, bueno, yo he hablado de mi experiencia personal, he dicho que soy la presidenta del foro, he explicado un poco que el foro es el espacio donde se muestra la pluralidad de carismas y por tanto la riqueza de nuestra Iglesia diocesana, donde cada uno da testimonio y anuncia el Evangelio según su propio carisma, y no hay uno correcto o incorrecto, como no había una lengua correcta o incorrecta hace 2000 años en Pentecostés. Y nada, ha sido muy satisfactorio, ha sido un taller participativo, estaba María, sí, bueno, no sé ella pero ha sido muy agradable, estábamos muy en familia, pero muy bien, un resultado muy positivo. Y ahora le he preguntado, estoy haciéndome la misma pregunta mañana, que el día 18, sábado de este mes de octubre, tenemos una asamblea de inicio de curso del Foro de Laicos en la que va a participar el vicario de evangelización, don Melchor Seguí. Pero yo creo que ese día podemos aprovechar para dar testimonio de lo que aquí estamos viviendo hoy, ¿no? Sí, además la premisa era que juntamente con la Asamblea íbamos a hacer una especie de evaluación y de puesta en común de la experiencia desde cada uno, desde su propio carisma, en esa Asamblea, qué ha sentido, qué ha aprendido y si se ha visto reforzada esas preguntas que hicimos en la convocatoria, se ha visto reforzada su vocación y sus ganas de seguir evangelizando. A mí me gusta ahora, Eva, que invitaras como presidenta del Foro de Laicos que, además de los movimientos que pertenecemos al foro, la jornada o la sesión que vamos a hacer esta tarde está abierta a todo el pueblo de Dios. Sí, exacto. Invitamos a todos a participar porque no es cosa solamente de movimientos y asociaciones. Todos somos pueblo de Dios, todos tenemos que sumar, laicos de parroquia, movimientos, asociaciones, todos a una. Ya digo, no hay una vocación correcta o incorrecta, todo suma. Muy bien, Eva. Moltíssimes gràcies per este rato que nos has donat. Gracias a vosotros. Bueno, estamos ahora con María Asunción Simón Paricio, conocida en el mundo de la Iglesia, en el mundo de los movimientos, por Chon. Chon, buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. O buenas tardes, porque ya hemos comido. También. Muy bien. Chon es terciaria de los Heraldos del Evangelio y está muy comprometida en su parroquia, está muy comprometida en la Basílica de la Mare de Déu, porque es miembro de su coro de la Basílica
y es miembro también del equipo de liturgia de la propia Basílica de la Virgen. Pero queremos hablar con Chon hoy de este encuentro de vocaciones. ¿En qué taller has participado y cómo te sales de ese taller? ¿Qué reflexiones harías y cómo vas a transmitir todo lo que hemos vivido este día? Pues mira, ha sido interesante porque el taller iba sobre el discernimiento comunitario. Si nosotros somos piedras vivas de la Iglesia, lógicamente vivimos en comunidad, nos salvamos en comunidad. Con lo cual, entonces tenemos que aprender a discernir cómo llegar al otro, porque nuestra vida es vocación, pero es una vocación encaminada siempre al que está al lado. Entonces, en una vida comunitaria lo que tienes que hacer siempre es, lo primero, la escucha. El escuchar, ¿por qué? Porque muchas veces tú vas con una idea preconcebida y tienes que escuchar al otro y no imponer tu idea, sino recoger, porque la riqueza de la Iglesia consiste en eso, en que tú tienes que tener humildad, no tener soberbia. Entonces son unos escalafones y lo principal de todo, que es ¿quién inspira todo el discernimiento en una comunidad? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona que te inspira y te ayuda a discernir cómo llevar una comunidad. Toda la comunidad eclesial en tu parroquia, en tu movimiento, para discernir lo que tienes que hacer o cómo enfocar la vida, tiene que estar primero la oración. Bajo el punto de vista es iluminado siempre por el Espíritu Santo. Entonces aprendes a distinguir. ¿Qué he aprendido de este? Pues mira, hemos hablado de las dificultades que te entraña, porque muchas veces tienes miedo, a lo mejor te falta ese coraje para poder manifestarte. Siempre tiene que haber una persona de arranque en una comunidad. Y muchas veces a lo mejor tenemos miedo de decir, bueno, seremos rechazados. No. Tenemos un respaldo que es el Espíritu Santo. Y tenés un respaldo que es Dios. Entonces, claro, con eso hemos analizado, pues eso, cuáles son las convicciones por las que tú estás en una comunidad. ¿Por qué? Porque tienes fe. Y partiendo de que tienes fe, ingresas en una comunidad. Y esa comunidad te tiene que alentar suficientemente como para poder discernir todo lo que esa comunidad te va a plantear. Pero lo principal es la escucha del otro, siempre. Hemos también de comentar, que en la presentación me lo he dejado en el tintero, que Chon ya es muchos años miembro de la Comisión Permanente del Foro Diocesano de Fieles Cristianos Laicos. Chon, vamos a compartir esto en el foro y en todos los movimientos del foro. Ahora pronto tenemos una asamblea el día 17 de octubre, y allí algo transmitiremos de esto, ¿no? Claro, por supuesto. Yo creo que cada persona que hemos asistido, precisamente la pluralidad, la diferencia de talleres a los que hemos asistido, yo creo que podemos lanzar y emitir al resto de movimientos del Foro de Laicos lo que hemos vivido, lo tenemos que transmitir, y que las consecuencias lógicas o no lógicas, pero que hemos sacado de lo bueno de cada taller. Y yo creo que eso lo debemos de compartir con todos los movimientos del Foro de Laicos. Bueno, pues yo me comprometo a que el día 18 de octubre en el Foro de Laicos, calle Avellanas 12, haremos en el Salón de Actos, va a venir el vicario de evangelización, pero yo me comprometo a que la organización, que tú eres parte de ella, le dé unos minutos a Chon para que de buena experiencia y buena preparación nos invite o nos informe de lo que ha ocurrido hoy aquí. Y creo que tú te comprometas también. Por supuesto, cuenta conmigo siempre, Eduardo. Bueno, siguiendo con esta jornada de encuentro de vocaciones, vamos a ver ahora las impresiones y las reflexiones que nos hace María Martín. María Martín es amiga mía de la parroquia de San Vicente Mártir La Roqueta, la mía. Ella es médico oncólogo y es miembro de Cristianos Sin Fronteras. María, buenos días. Hola Eduardo, buenos días, un placer. ¿Cómo has comido? Fantásticamente. Hemos comido aquí muy a gusto y con una compañía excelente. En los jardines del seminario de Moncada, con un tiempo espléndido. Espléndido, sí, sí. Dinos ahora a qué taller en qué taller has trabajado, a qué taller has asistido y cómo sales, cómo has entrado al taller y cómo sales del taller. Pues yo al taller al que elegí y al que he tenido la suerte de poder acudir se llamaba Crear Espiritualidad Vocacional en la Iglesia Diocesana.
Entonces lo elegí con una especie de intuición a ver qué podría ser, ¿no? Y esa es la forma en la que entré, con un poco como de curiosidad. Ha sido un taller espectacular, muy chulo, porque hemos llegado a la conclusión de que es algo fundamental. Cómo asumir nuestro rol protagonista como bautizados, de ser profetas, de ser sacerdotes, de ser reyes como Jesús, asumir su misma misión, pero que eso no se quede de forma cerrada, particular, en un ámbito pequeño, reducido, como incluso puede ser una parroquia o un grupito o un grupo, sino que ese rol, esa identidad tan maravillosa que tenemos los cristianos, tiene que proyectarse de forma más amplia, más grande, en la Iglesia, en la diócesis e incluso en la Iglesia universal. Entonces me ha parecido un taller fundamental para todo cristiano, el tener esa conciencia de que tenemos esa gran misión y sobre todo que es una misión abierta y en comunión con el resto de la Iglesia. Muchas gracias, María. Le he preguntado a todos los que entrevisto, mañana qué, has contestado parte de eso, que hemos de transmitir. En la parroquia, por ejemplo, ¿qué haremos? Pues en la parroquia lo vamos a contagiar, lo vamos a informar y luego lo vamos a transmitir también con nuestra alegría, con nuestros hechos, con nuestras acciones. Y vamos a tratar de animar, porque una gran necesidad que tiene la Iglesia hoy en día es la animación de esa misión que todos tenemos y que a veces tenemos dormida o resignada o olvidada. Y nosotros vamos a animar, ¿a qué sí, Eduardo? Animar con toda la ilusión. Intentar que la gente se contagie. Eso es, contagiar esta alegría y esta energía del Espíritu Santo. Muy bien, María, muchísimas gracias, de verdad. Gracias a ti. Te hemos quitado un poquito ahí de la mesa de tertulia que estabas haciendo la comida y te agradezco mucho tu participación hoy en Laicos en Acción en Play Radio. Gracias. Gracias a vosotros, gracias. Hoy tenemos ahora en este momento a doña Yolanda Ruiz, que de la Universidad Católica de Valencia, es psicóloga y es la que lleva ahora también en Valencia la dirección y la creación de los centros de escucha. La tendremos brevemente pronto en el programa para que nos hable de cómo están funcionando los centros de escucha, pero hoy quiero que nos hable Yolanda del taller que ha realizado ella, ha dirigido ella aquí en el encuentro de vocación. Yolanda, buenos días. Hola, buenos días, Eduardo. Un placer y gracias por atendernos. Como siempre, reitero el placer. Quiero que nos digas qué taller has dirigido y cómo has sentido, qué has sentido con la audiencia que has tenido en ese taller. Bueno, el taller era cómo acompañar miedos y bloqueos vocacionales. Entonces, el auditorio, básicamente éramos en torno a 20 y tantas personas, vida consagrada, sacerdotes, seminaristas, laicos. Claro, el propio taller implicaba hacer un trabajo hacia adentro con muchísima sinceridad y con muchísima autenticidad, donde luego había que compartir en qué momento del itinerario del proceso vocacional, que como sabes es dinámico, se encontraba cada uno. Entonces, a través de alguna dinámica que hemos llevado a cabo y de haber compartido, ¿no?, los tipos de miedos, los tipos de bloqueos, cómo hay que acompañarlos, cómo se pueden reconocer y desactivar, creo que la gente ha sido muy, muy, muy sincera. Se ha creado un clima pues de bastante confianza y de bastante autenticidad, donde hemos podido construir y compartir juntos ese itinerario personal vocacional de cada uno. Y luego supongo que habréis visto el ambiente en el taller, de que lo que suelo decir yo, hemos hecho el encuentro vocacional y mañana qué. ¿Y mañana qué? Claro, esto nos pasa con todos los encuentros diocesanos. ¿Y mañana qué? Bueno, pues mañana yo espero que el equipo organizador coja el testigo, como se suele hacer, de todo esto, recoja las aportaciones y las inquietudes de las personas y se produzca pues ese acompañamiento a este congreso o a esta jornada, que en definitiva es un poco la continuidad del Congreso de Madrid, ¿no?, y que sigamos trabajando en este proceso vocacional que nos cala a todos. Entonces espero que exista, más allá de un documento escrito, un movilizarnos, un hacernos y un trabajar actitudes de discernimiento para nuestra vocación. Muy bien, Yolanda, muchas gracias. Yolanda Ruiz, una persona laica muy comprometida, que pronto la tendremos en directo en Laicos en Acción. Gracias, Yolanda. Gracias, Eduardo. Buenos días. Un abrazo bien fuerte. Un abrazo.
Bueno, pues continuando con las entrevistas a las personalidades que tenemos aquí en este encuentro diocesano de vocaciones ¿Para quién soy yo? Tenemos ahora al reverendo José Benito, JB, que es el director del servicio de la Pastoral Vocacional Nacional de la Conferencia Episcopal. JB, buenas tardes y gracias por atender a Play Radio para su programa Laicos en Acción. Bueno, pues muy bien, gracias Eduardo, gracias a Play Radio y a tantas personas. Les saludamos desde aquí que siguen tu programa y que están debidamente informados de lo que la diócesis justamente en este día está haciendo en favor de las vocaciones. Todas estas grabaciones saldrán en el próximo programa y haremos un programa especial del encuentro de vocaciones. Estás de rector de la Iglesia de Santa Catalina en Valencia y estás en la Conferencia Episcopal en tu puesto de director del tema de las vocaciones. Cuéntanos un poco, vas a dar ahora una ponencia, el salón ya está lleno esperándote, eres un hombre cercano, lo más cercano al pueblo, alegre, y seguro que la gente va a estar encandilada escuchándote, pero adelántanos un poco de qué vas a hablar. Bueno, de lo que nuestra conferencia episcopal está pidiendo a todas las diócesis a raíz de la celebración del Congreso de Vocaciones del mes de febrero pasado. ¿Quién soy yo? ¿Para quién soy yo? Era el lema del Congreso. Y lo que vamos a hacer es empezar a poner rostro y concreción a esa gran riqueza de ideas, sugerencias, imágenes, contenidos, sobre todo, pues ya empezar a que ramifiquen y enraicen en las diócesis. Se trata ahora, y lo que yo voy a versar es cómo crear y construir el servicio diocesano. Es decir, hay un servicio nacional, que es el que, bueno, crea las orientaciones generales, acompaña, pero ahora lo interesante, lo que se pide es que en todas las realidades eclesiales de congregaciones, movimientos, asociaciones laicales, incluso en las diócesis, pues se creen estos servicios más concretos, que estén más cercanos a todas las vocaciones y, bueno, vamos a ofrecer qué contenidos, qué objetivos, qué orientaciones, sobre todo para subrayar esta idea. El servicio, tanto a nivel nacional como a nivel diocesano, primero es un signo de comunión y es una propuesta, es un proyecto de trabajo que tenemos mucha ilusión de empezar y que, como digo, que enraice y ramifique en concreto aquí en la diócesis de Valencia. Hemos de hacer también ver, JB, que este encuentro y el departamento que tú diriges no va solo dirigido a la vocación, al sacerdocio, a la religiosidad, a la consagración. Va dirigido también, y que lo entendamos, a la vocación del laico. A todos, a todos. De hecho, hay un matiz, aunque así jocosamente y popularmente decimos pastoral vocacional, en realidad es pastoral de la vocación, porque toda vida es vocación y toda vocación es misión, y de eso participamos quien esté bautizado, independientemente luego del rostro vocacional concreto, como tú bien has dicho, sacerdotes, contemplativos, contemplativas, misioneros, laicos, familias, vida consagrada, institutos seculares, tantas realidades, tantos dones, carismas, ministerios como la Iglesia tiene, pero todos bajo la vocación bautismal y todos caminamos hacia la santidad. Por tanto, nuestro trabajo, para que lo entendamos, es como crear y establecer un eje transversal en el que esta identidad vocacional esté presente en todos los ámbitos de trabajo. Por eso este proyecto de comunión y este proyecto de trabajo aúna, en las diócesis en concreto, pues a todas estas realidades más particulares, que es pues la delegación de laicos, la delegación del clero, la delegación de pastoral vocacional, que ahora será el servicio, la delegación de la vida consagrada. Todos nos vamos a mancomunar en este proyecto, en este signo de comunión, y entre todos vamos a intentar, acompañados por el Espíritu Santo, de que esta realidad de que todos somos vocación y todos somos misión, pues esté lo más presente posible en la tarea pastoral de la Iglesia, porque de por sí la pastoral de la Iglesia ya es pastoral vocacional. Pero bueno, siempre hay que poner un acento, un subrayado, y bueno, y ahí vemos que a lo largo del año pues hay campañas muy concretas, la vida consagrada, la Semana de la Familia, apostolado seglar, bueno, pues ahí lo tenemos, pero necesitamos, bueno, pues a raíz del Congreso vamos a darnos este impulso y esta nueva oportunidad en los tiempos de ahora, para que podamos despertar en todos los bautizados y en todas las personas que Dios nos llama, primero que Dios nos ha puesto un don, que Dios nos ama y porque nos ha donado de su gracia
y nos ama, nos llama. Pues gracias por atendernos, JB, y yo quiero que seas tú quien despidas esta pequeñita entrevista, animando a la gente y dándoles un mensaje a la audiencia de Play Radio en Laicos en Acción. Bueno, pues gracias, porque van a ser estas mis palabras finales las que despidan. Nada, bienvenidos a la confianza que Dios ha puesto en nosotros, recemos los unos por los otros y no escatimemos fuerzas, ni mucho menos, porque allá donde nos encontremos, la edad que tengamos, la circunstancia en la que vivamos, todos somos misión. Dios se fía de nosotros para que su proyecto, que es el reino, tenga continuidad, en concreto en nuestra diócesis de Valencia. Pues muchas gracias, JB, y te están esperando ya para que inicies tu ponencia. Gracias, un abrazo bien fuerte. Muchas gracias a todos vosotros.